Bien, para el que va a ver esta grabación, clase número 13. Ahí está, clase número 13, como no coordino mucho. Ahí está. Acá pueden encontrar todas las clases grabadas. Están publicadas, es un YouTube y están de manera públicas, o sea que las buscan por fecha y parte. Y el material de lectura, si ustedes apretan acá, las lleva, bueno, vos, Jen, estuviste trabajando con Genial, y así que ya sabes, las lleva, se ve en pantalla el Drive. Sí, profe. Todo lo que trabajamos, Claro. todo lo que trabajamos hasta ahora está en este Drive. Fíjense que están todas las clases, Buenísimo. todas Sí, completas, y en lo que se acuerdan al principio de año, trabajamos la diferencia entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito, sí. trabajamos algunas cuestiones de acá de lingüística general, está todo acá. Ficha de la cátedra, todo, Marta María, todo el documento, lo que ya leímos, más el video de SOSIR que vimos, está todo acá. Yo se los subí absolutamente todo. Vuelvo al Geniali. Material de lectura. Clase número 1. El tema, empezamos a trabajar el lenguaje, los lenguajes y las lenguas. La clase, este tema, esto entre el 15 y 22 de abril del 2022. La clase la pueden abrir de acá, las lleva directamente a la clase que del 22 de abril. Y acá está lo que realmente trabajamos y leímos. ¿Se acuerdan estas imágenes de principio de año? Con lo que resolvimos, con lo que contestamos, absolutamente Sí. todo. Bien, cierro, vuelvo al Genial. Material de lectura, las lleva directamente. ¿Se acuerdan que trabajamos con unos enlaces y que en uno hicimos unos juegos? Vos estabas con María Eugenia en ese momento y los volvían a repetir hasta que les dio 5 de 5, no me acuerdo cuánto era. Sí. Bueno, están en este enlace. Acá habíamos visto los tipos de lenguajes, el gestual, el corporal, el musical, la diferencia entre lenguaje, lengua y habla, el lenguaje como la capacidad innata, la lengua como el producto social del lenguaje, y el habla como la parte individual del lenguaje. Habíamos leído el material de si existía el lenguaje animal, habíamos llegado a la conclusión que no, que los únicos que somos capaces de producir significaciones a través de la lengua como producto social somos los seres humanos, y acá habíamos trabajado la diferencia entre comunicación oral y escrita, y acá estaban los jueguitos y un video de YouTube. En la clase número 2, la del 29 de abril, seguimos con el mismo tema. Si van acá la pueden abrir, si van acá van al material de lectura nuevamente, y acá está las diferencias entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Es el mismo material que está en el enlace del Drive, solo que acá está organizado clase por clase. Y tienen para volver a estas características. En la clase número 3, ya el tema sigue como continuación. Acá abren la clase, perdón, 3 y 4. Acá abren la clase 3 y 4, y acá el material de lectura de la clase 3 y 4 que habíamos trabajado. Acá está, el del lenguaje, la facultad del lenguaje. Acá estaba las propiedades del lenguaje humano. ¿Se acuerdan estos cuadritos? Físicas, simbólicas, estructurales. Bien, el canal auditivo y vocal, y acá al final estaba lo de el lenguaje de las abejas. ¿Se acuerdan que hablamos de los niños salvajes? Aquellos niños que si son creados fuera de la sociedad, ¿qué pasa? La comunicación animal y el lenguaje de las abejas. En la clase número 5, que la pueden abrir de acá, creo que debe estar el mismo material, porque sí, nos llevó más de una clase leerla. La clase número 6, acá empezamos ya con SOSIR, o sea que dejamos las generalidades y nos fuimos al primer lingüista que trabajamos. Acá está el video que trabajamos, ¿se acuerdan que era un pelado que hablaba? Acá si apretan este Sí. enlace la lleva a este video que está acá. Ahí está. Que hablaba de lenguaje, lengua y habla, y lo explicaba a través del video. Acá en la clase, y acá todos los enlaces de lectura, porque lo de SOSIR fue mucho más amplio. Fíjense que yo puse como 3. Enlaces de lengua, lenguaje y habla, comunicación verbal y escrita. Acá les puse SOSIR y el signo lingüístico, la naturaleza del signo lingüístico. O sea, acá esto yo se lo fui explicando
lo fuimos hablando y anotando a través de otros materiales, y acá está la imagen mental, la representación mental con la imagen sonora, que da como resultado el concepto, que vendría a ser la imagen del árbol, el sonido más, el dibujo, me da como resultado la palabra o el signo lingüístico, la arbitrariedad del signo, las características más importantes, la inmutabilidad del signo lingüístico y la convencionalidad. Esto es el centro de la teoría de Saussure que ustedes tienen que focalizar. Esto particularmente. Esto no, la lingüística estática y evolutiva no, hasta acá. Hasta acá específicamente. Todo esto yo se lo fui explicando en las clases, sacado de este material que tienen en este enlace. Vuelvo a esta clase, acá hay otro material de lectura. Curso, es el mismo autor, Saussure, curso de lingüística general. Todo está sacado del curso de lingüística general porque él dio un curso, no escribió libros y obras, sino que es un curso que fue recopilado, y acá ustedes van a ver que es mucho más largo porque este es el curso completo, pero acá está lo que estuvimos leyendo que yo le puse en las clases, yo lo copié de acá y lo pegué en la clase directamente. O sea que ustedes en la clase van a ver este mismo material. ¿Se entiende esto, no? Pía, tenés que ir a buscarlo. Él la lleva a la sociedad, sí, que tiene gimnasia artística. Acá Sí, la, profe. sí, acá perdón, mi hijo que me está atendiendo a mí. Acá, quiero llegar al capítulo número 1. Acá, curso de lingüística general, ahí empieza, y acá, ojeada la historia de la lingüística, esto está pegado en la clase. No sé si recuerdan, Giane, porque creo que ya Cristina vos no estabas, que leímos la historia de la lingüística, que por todas las etapas que fue pasando, hasta la lingüística comparada, a la gramática comparada, hasta llegar a el curso de lingüística general y entender la lengua como un sistema. ¿Te acordás, Giane, de este material? Está pegado en la clase también. Sí, profe. Sí, Bien. sí. Después, en el más, aparece esto que es en forma de diapositiva, una síntesis del lenguaje, las funciones, y acá está Saussure, quién fue, la noción de semiología, Chomsky, de acá saqué lenguaje, lengua y habla, el estructuralismo de Saussure, las cuestiones del lenguaje, de la lengua, del habla. Diferencia entre lenguaje, lengua y habla, que es una síntesis de todo el material anterior. El signo lingüístico, ¿vieron eso? Es el signo lingüístico, el concepto, el árbol, el significado del significante. Bueno, acá está a través de un PowerPoint. Claro, esto es una síntesis que viene a decir, pero dice lo mismo que el otro. Sí, claro, está sintetizado en otro formato. Acá. Se los puse porque también sirve un poco para revisar. Clase número 7. Saussure y el signo lingüístico, el enlace de lectura. Esto está marcado porque es lo que habíamos leído y habíamos marcado las ideas más importantes. Por eso está subrayado en amarillo. Y tiene las anotaciones al margen. Materia y tarea de la lingüística, sus relaciones con las ciencias conexas. No sé si, Gianni, vos estabas en la clase, si lo recordás. ¿Cuál es la utilidad de la lingüística? La lengua y su definición. Mira, tienen todas las anotaciones al margen. Importante, pregunta de la Sí, definición. Bueno, esto lo habíamos leído en clase y todo. lo habíamos marcado también en clase. En la clase número 8, Saussure y el signo lingüístico, esta clase tiene una actividad de trabajo de aplicación, por eso dice parada de actividad, y el trabajo de aplicación está acá. Lectura de Saussure, curso de lingüística general, acá, introducción, bueno, acá está el material que habíamos trabajado, y en la clase la abro, así vemos esa actividad. Fíjense, esta era la actividad, ¿se acuerdan? La de Kaplan. ¿Qué decía Kaplan sobre el lenguaje? Y que la hicimos juntas después en clase. Sí, Bien, sí. esta era la actividad que ya está realizada y terminada. Por eso dice, parada de actividad, esta clase tiene un trabajo de aplicación obligatoria que ya está hecho.
que Cristina debería, cuando llegues en la lectura a esta parte, es uno de los trabajos que vas a tener que hacer. En la clase número 9, objeto de la lingüística, trabajamos, hablo la clase. Muchas de las clases son parecidas porque nos llevó más tiempo dialogarlo. Acá, clase número 9, retomamos la clase número 8, objeto de la lingüística, y acá están todas las anotaciones que fuimos realizando, lo que ese día trabajamos de Kaplan, y acá, lugar de la lengua en los hechos humanos, la semiología, y acá, ¿se acuerdan? Acá fuimos anotando todo lo que nos considerábamos importante en la lectura. Bueno, acá está la captura de pantalla del jueguito que habíamos hecho. El valor lingüístico, la lengua como pensamiento organizado en la materia fónica. Me acuerdo ese día quedamos nosotras dos mano a mano, Giane, leyendo esto. Sí, acá está, significados, significantes, los gráficos, en una de las clases. El valor lingüístico considerado en su aspecto material, bueno, acá está. Por eso les digo que no solo está en el material, sino que está pegado en las clases. El signo lingüístico, todo lo que remita a SOSIR, que nosotros debemos saber, está en este primer material. O sea, SOSIR habla de la lengua como sistema y del signo lingüístico. Tener muy en claro eso, y ahí tenemos en claro lo de SOSIR. La clase número 10, que es una continuación, por eso yo cuando era continuación les aclaré eso, porque significa que nos llevó más tiempo leerlo, por eso está el mismo material en la clase, acá lo ven. Cierro. Clase número 11, ya casi estamos, y acá hay una parada de actividad, porque acá está planteado el ensayo, el trabajo académico. Y un nuevo enlace de lectura, que se sale de SOSIR porque nos vamos a CASIN, que es lo que es más de una lengua, que es la clase en la que yo les planteé, bueno, del por qué aprender y hablar una lengua. Resolver esta y esta pregunta. Del punto 2, esto y esto. Del punto 3, esto y esto. No lo terminamos de leer este material todavía. Y de acá, en esta clase aparece el trabajo. Abro la clase número 11. ¿Hasta acá vamos bien con el recorrido? Sí, profe. Bien, y acá aparece el trabajo. Acá está, más de una lengua. ¿Cómo citar este texto? Primer paso, hacer un gráfico de lenguaje, lengua y habla. ¿Te acordás que en esa clase, Giane, te pusiste con la compu a insertar formas, Smart, la forma que te permite hacer el Word? Bueno, Sí. para triangular, y después leímos la primera parte y contestamos cuál es la pregunta con la que inicia, ¿existe una lengua propia? Hablamos de los bárbaros y el bla bla bla, y después hablamos de Jacques Derrida, que dice que una lengua no pertenece, y ustedes tenían que terminar solas de contestar la I, la J y la K. Y hoy vamos a partir de esto, varias lenguas, varios mundos. Vamos a leer esta parte número 4. Cierro esta clase número Entonces 2. no arrancamos con Jacobson. No, sí, hoy, sí, hoy. Ah, Hoy. también hay algo. Sí, pero las dos cosas son muy concretas y no tan largas. En la clase número 12, esta clase tiene una actividad en proceso, dice en proceso, fíjense que la otra dice, esta clase tiene una actividad de aplicación obligatoria. La clase número 12 en proceso, porque ustedes, en la clase pasada hablamos de la pregunta, el problema y la hipótesis. Esa es la actividad en proceso, para hacer ese ensayo. Acá está la clase número 12, y hoy empezamos la 13, si no me equivoco. Hoy empezamos la 13. Está muy bien. Acá está marcado lo que ya hicimos, realizadas las clases, la clase 11 del 12 de agosto, estas actividades, y estas las habíamos empezado a trabajar. Antes de pasar al punto 5, revisamos material de lectura para la elaboración del ensayo académico solicitado en clases anteriores. Esto es lo que hicimos en la clase pasada. Y ahora sí, porque acá fíjense que termina, porque tengo que agregarle la diapositiva con la clase número 13, que es la de hoy. Los enlaces de lectura de esta clase número 12 los llevan a este material que no lo leímos juntas, que yo se los propongo como ampliación, porque fíjense que es
qué es la lingüística, material bibliográfico incorporado a la guía de estudio, qué es la lingüística, saber y poder, un interés antiguo en la ciencia moderna, porque acá me interesa específicamente, te lo puse acá, dos obras, una de Saussure y ninguna publicación, y me interesa esto, el estructuralismo, porque es la teoría de Saussure, versus el funcionalismo, porque es la teoría de Jacobson. Por eso, las múltiples funciones, por eso yo le decía que esto es lo de Jacobson, las múltiples funciones del lenguaje, acá función fática poética, esto es lo que vamos a ver hoy, y otra forma del estructuralismo, el distribucionalismo. Este material es sumamente interesante porque va enumerando Chomsky, cada uno de los lingüistas que yo les dije que íbamos a trabajar. Pero este material sí que no lo leímos juntas. Y acá les puse una ficha de cátedra de la Universidad Nacional de La Plata, de la Facultad de Filosofía, que retoma también a los lingüistas y todo lo que ya vimos, curso de lingüística general, la lengua, el signo lingüístico, el estructuralismo, o sea, que es todo lo mismo desde un montón de perspectivas diferentes. Para que queden claros quién fue Saussure, qué fue el estructuralismo y cuáles son los puntos más importantes. Concepto de lengua, el signo lingüístico, acá está la representación gráfica más común cuando hablamos de Saussure. No es tan larga, principios del signo lingüístico, la arbitrariedad, la convencionalidad, la linealidad. ¿Se acuerdan que yo le dije que se escribe en una línea y se lee en línea, en orden? Que esa es la característica del signo lingüístico. La inmutabilidad, o sea, que es convencional y no se cambia, el valor, el aspecto material del valor, bueno, todo esto lo fuimos hablando hasta acá, en la clase. El generativismo ya es Chomsky, que está también en el apunte anterior, la comparación entre uno y el otro. Y no hay ningún otro material, porque yo acá voy a cargar la clase número 13, que no tiene muchos más enlaces, porque ya está en la clase número 2. Hasta acá el recorrido que hicimos durante todo el año. Pregunto si les parece, si más o menos nos vamos ordenando. La verdad con el mismo nombre, bueno, me va a costar. Sí, profe, ahora sí. Bien. O sea, Ahora, sí, sí. sí, general. Sí, Giane. No, que sí. Ahora sí. Bueno, Oh, esta es la me clase apareció un 13. cartel porque tengo el internet. Esta es la clase 13, que es de la fecha 26 de agosto, más de una lengua y funciones del lenguaje. Fíjese que acá le agrego un tema más. Seguimos con, fíjense, modalidad virtual, clase 13, momento 1, corrección de parte 3. Me imagino que esa parte 3 no debe estar hecha, porque si se perdieron, lo más común es que no esté hecha. La parte 1 ya la corregimos, la parte 2 ya la hablamos, la parte 3 era esta, explicar la siguiente frase. ¿Alguna vez se preguntaron en qué lengua sueñan? ¿Se acuerdan que esto lo hablamos en una de las clases y hablamos de que Sí. la autora Cassin cita a Derrida diciendo que Derrida dice algo muy interesante, que una lengua no pertenece, y ella la explica desde dos principios. No pertenece porque cualquiera puede aprender a hablarla, entonces le pertenece a otros también. Todo hablante que aprenda una lengua es dueño de esa lengua también. Y la segunda manera de explicar que ella tiene de que una lengua no pertenece es que nosotros le pertenecemos a una lengua, porque nosotros podemos pensar gracias a que tenemos una lengua, porque las representaciones mentales que nosotros hacemos, ese signo lingüístico de Saussure, si no vemos a Saussure previamente, es muy difícil de entender lo que Cassin quiere decir, porque ¿cómo explico una representación mental? Es un signo. Todo lo que nosotros representemos mentalmente lo hacemos en una lengua, si no, no podemos pensar.
Entonces, de alguna manera ella nos pone como nos pertenece, pero nosotros le pertenecemos a ella. La podemos modificar, podemos inventar sobre la lengua, pero la podemos inventar dentro de lo que ella nos permite. Entonces, una relación un poco dialéctica de ser en la lengua, pertenecer, pero también pertenecerle a. Esas son las explicaciones que ella da con respecto a esto de Derrida. En la página 15, y acá vamos a lo que yo les había dejado pendiente de hacer. Pregunto, Giane, ¿esto está hecho? No, sinceramente no llegué. Bueno, entonces, Pero te quería preguntar, dale. ¿hay fecha de entrega para todo esto? No, lo estamos manejando sin fecha de entrega porque les vamos a manejar la calidad del texto, para que no se desesperen. No hay fecha de entrega para el ensayo académico que están haciendo con respecto al problema actual. El que consiste en, Cristina, pensar un problema actual de la lengua y hacer, proyectar una pregunta, investigar y hacer un ensayo, es decir, una práctica de escritura en la que yo ensayo ciertas ideas sobre ese problema particular. Giane, ¿vos tenés a mano tu pregunta para releerla? Sí. A ver, reléela, así ubicamos a Cristina en qué estás trabajando vos para orientarla a ella. Mi pregunta al final quedó: el uso de dispositivos móviles en el intercambio comunicativo y en las redes sociales en la actualidad, siglo XXI, ¿afecta al lenguaje y a la lengua? Bien, fíjate, Cristina, que Gianela va a trabajar, va a tratar de responder esa pregunta. Esa es la idea. Plantear un interrogante y a través de un ensayo, que es una práctica de escritura libre, en la que utilizando lecturas y algunas citas y textos ya de otros autores, se trata de resolver de manera creativa un problema teórico, que en este caso problema teórico es un problema de escritura. Gianela va a tratar de responder esa pregunta. Vos lo que tenés que hacer es generar una pregunta en relación a algún problema actual de la lengua y tratar de que todo lo que está en las clases aparezca de alguna manera como argumento para tu defensa. Eso es lo que hay que hacer. No hay fecha de entrega, pero sí me gustaría que a medida que vayan avanzando lo vayamos viendo lo que pueden hacer. Así yo también puedo trabajar con ustedes la cuestión de la escritura académica, paralelamente al contenido, trabajar la forma. Bueno, retomamos entonces de acá. Una lengua no pertenece, para ver estos 4 puntos. ¿Qué triangulación se puede graficar de lo que ella hace en la página, de lo que la autora hace en la página número 15? Dice, en la página 15 habla de significante, Bárbara Cassin. ¿Qué triangulación se puede realizar? Comparto el material de lectura de Bárbara Cassin, entonces. ¿Lo abro? Ahí lo abro, ¿no? Parte número 3. Una lengua no pertenece. Página número 15. 15. Está acá. Dice ella, en cuanto a los sonidos, como bla, 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 bárbaros, bárbaro, que remiten a lo que se llama el significante, es decir, a la manera en que los ruidos constituyen palabras, a la relación entre una palabra, el ruido que hace y el sentido que tiene, accedemos a ellos con más facilidad en nuestra lengua materna. Claro, pregunta. En realidad no es una pregunta. ¿Cómo se puede graficar esta relación? ¿Qué es lo que tiene que aparecer en el gráfico en sí?
La clase pregunta. ¿Se ve la clase ahí? No, la clase no, profe. Bueno, yo la leo. Dice, ¿qué No triangulación? entendí porque está mi hermana con unas amiguitas y no alcancé a escuchar porque pasaron por mi pieza gritando. Bueno, ahí va. ¿Qué triangulación podrías graficar de su explicación, de la explicación del significante? ¿Qué triangulación, qué dibujo gráfico podríamos hacer de lo que es el significante? Para ella el significante dice, la manera en que los ruidos constituyen palabras, a la relación entre una palabra, el ruido que hace y el sonido que tiene. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, voy a compartir la pizarra, es hacer el gráfico de lo que es un significante. Un minuto que tengo un audio de la maestra de mi hija. Perdón, pero pensé que era algo grave, porque cuando me escribe la maestra digo, mi hija nadie lo fue a buscar, no, nada grave, listo, ya está. Me tranquilizo. Bueno, nosotros tenemos que triangular lo que ella dice sobre el significante. Entonces, triangular es cómo graficaríamos la definición que ella hace del significante. ¿Se animan a tirarme las ideas si yo hago el gráfico? Espérate que abro la definición. Bien, dice, ¿qué triangulación podrías graficar de su explicación? Por eso busqué un triángulo. Y dice, lo leo para Cristina también, significante, es decir, la manera en que los ruidos constituyen palabras, a la relación entre una palabra, el ruido que hace y el sonido que tiene. Y triangular. Por un lado tenemos ruido. Bueno. Ruido, ¿que cómo se llamará el ruido? Nosotros lo vimos específicamente con un nombre. Ella dice ruido porque está muy bien pensado para el lector. Ruido o... Tengo miedo de decir cualquier cosa. decir cualquier cosa, no importa. No va a pasar nada. No sé si eso, o sea, sonido Sí. me sale o me sale. Más que ruido, sonido, sí, claro. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué estoy pensando? En el gráfico de SOSIR. Es lo mismo. Eso, Es de el mismo significante. gráfico, exacto. Es el mismo Por eso gráfico. lo estaba buscando también porque, digo, me empecé a relacionar y digo, sí, tiene que ser eso. Es el mismo gráfico. El significante es la relación entre el ruido, o sea, la palabra es un ruido o es un sonido, que nosotros habíamos dicho que ese ruido se llama fonética. Eso. Fonética. A ver, lo abro un poquito más. Que en realidad fonética es la imagen acústica. Entonces, el ruido es la imagen acústica. ¿Ese ruido con qué? Lo triangulamos. Ruido
Decía con la palabra, decía, puede ser. No. Es Pero sería la imagen. la relación entre, representación. el ruido constituye las palabras, la relación entre la palabra, el ruido que hace y el sentido que tiene. Entonces, la palabra, el ruido que hace y el sentido que tiene. La palabra, el ruido que hace, que sería la imagen acústica, y el sentido, que vendría a ser el significado, o lo que nosotros vimos como imagen mental. Acá tenemos la triangulación entonces. Una palabra, una palabra, entonces, es la relación entre la imagen acústica y la imagen mental, que vendría a llamarse, o ser sinónimo de esto, el signo lingüístico. Y acá tenemos, de una manera muy simple, ella menciona todo el esquema de Saussure. Yo se los releo. Ella dice, en cuanto a los sonidos, como bla, 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 que remiten a lo que llama el significante, es decir, la manera en que los ruidos constituyen palabras. ¿Cómo hacen los ruidos para constituir palabras? Es la relación entre la palabra, el ruido que hace y el sentido que tiene. Eso que ella está diciendo de esta manera es esto. La palabra es la imagen acústica, su fonética, la imagen mental, su significado, que da como resultado el signo lingüístico, palabra, signo lingüístico. Acá tienen graficado. Si ustedes tienen que llevarse a segundo año, ¿quién fue Saussure? Fue el lingüista que habló de la palabra como signo lingüístico, que es la relación entre un significado y un significante, una imagen acústica y una imagen mental, y a esto se lo llamó estructuralismo, que definió a la lengua como un sistema de signos en que cada palabra cumple una función. Y esas funciones podían ser privativas o no privativas. Aquí Saussure. No, bueno, sí, un poco después los signos son la lengua es arbitral, los signos son, acá, seleccionar esto, si lo puedo mover. Bien. Después las características del signo lingüístico, todo está en el material. Pero acá vendríamos a tener un pantallazo general de lo más importante que nos tiene que quedar de Saussure. Ahora sí la pregunta es, Gianni, quedamos mano a mano. Sí.